tema de hoy, créditos de Bancoldex. Sí, los créditos que se puede tomar con Bancoldex y eh, cómo se hace, mejor dicho, cuál es el proceso ahí, que no es directamente ir a Bancoldex como muchas veces nos dicen nuestros bancos comerciales normales, sino hay un proceso como intermedio ahí con la banca comercial normal que conocemos todos. Bueno, pero entonces yo puedo ir yo que soy una persona natural, no a nombre mío propio, no a nombre de una empresa, puedo ir a Bancoldex a decirle, señores, necesito plata prestada. Sí, claro, tú poder puedes. Que te presten la plata es otra cosa. Es otra historia. Claro, uno puede, todo, mucho querer es poder, dale, ve y a ver qué te dicen. Ujú. Entonces, sí, pero no, Cecita. Resulta que el crédito en general que podemos obtener con los bancos, ojo porque hay crédito con bancos y hay crédito extrabancario. Y el extrabancario puede ser desde la plata que nos presta la mamá, como puede ser la plata que te presta un gota a gota o un agiotista que claramente tiene No sus propios es. riesgos y un costo muy alto y bueno, no es lo mejor. Ujú. Entonces, cuando hablamos, en este momento, digamos, y para nuestros cafés, cuando hablamos de crédito, nos referimos al crédito que está regulado por la Superintendencia Financiera, es decir, a través de instituciones financieras, bancos, compañías de financiamiento comercial y otras. ¿Listos? Algunas fintech, en fin. Entonces, ojo, cuando necesitamos crédito, lo primero que tenemos que mirar es a nombre de quién se va a pedir ese crédito, quién va a quedar como deudor principal de ese crédito. Entonces tú decías ahorita, Ujú. si yo necesito plata, yo como persona natural que no tiene un negocio o que tiene un negocio pero no está constituido como empresa, porque uno puede hacer eso, uno puede tener un negocio sin tenerlo constituido como empresa. Me voy para Bancoldex y allá pido el crédito. Una vez más, puedes ir, pero te van a decir que no. O sea, Bancoldex no le presta a personas naturales. No, muy difícilmente, ojo, yo en lo que he encontrado de Bancoldex no he visto, creo que puede ser si es una persona comerciante registrada en la Cámara de Comercio y todas estas cosas, pero Ujú. es mucho más difícil que si eres persona jurídica, es decir, está constituido tu negocio como una empresa diferente jurídicamente de sus dueños. ¿Listos? Ya. Entonces, cuando necesitamos crédito, una vez más, lo primero que tenemos que analizar o pensar es en cabeza de quién va a quedar ese crédito. Si ese crédito va a quedar en cabeza tuya o en cabeza mía como persona natural, hay unas líneas de crédito que sí aplican para nosotros y hay otras líneas de crédito que no aplican para nosotros. ¿Listos? Ya. Si tienes una empresa o tenemos una empresa y vamos a ir a solicitar crédito para la empresa, entonces, ¿en nombre de quién o en cabeza de quién va a quedar el crédito? Puede que tú y yo seamos socios de esa empresa, es un negocio de los dos, o puede que no somos socios, pero somos el representante legal de la empresa. Eso quiere Ujú. decir que es la persona que firma en nombre de la empresa las obligaciones y las responsabilidades que tiene la empresa. Entonces, si el crédito va a quedar a nombre de la empresa, ojo, es el representante legal quien tiene la autorización de firmar y tener esa obligación a nombre de la empresa. Si va Ujú. a quedar en cabeza nuestra porque somos los socios y vamos a tomar un crédito que le vamos a poner esa plata a la empresa, pero el crédito va a quedar en cabeza de nosotros, firmamos es como persona natural. ¿Listos? Ya. Y la obligación es nuestra y no de la empresa. Y cuando esa plata entre a la empresa, que eso lo hablaremos más adelante, va a quedar contabilizado es como un crédito extrabancario para la empresa, es decir, uno de los socios o alguien externo, mucho alguien que no es un banco, le prestó la plata a la empresa. ¿Listos? Pero cuando es crédito para la empresa, firma el representante legal y dentro de la contabilidad de la empresa, eso queda registrado como obligaciones financieras que tiene la empresa con alguna institución financiera. ¿Sí estamos claros hasta ahí? Hasta ahí vamos bien. Perfecto. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, entonces, si somos personas naturales, o sea, vamos a ir como nosotros y no como empresa a solicitar el Ujú. crédito, hay unas líneas de crédito de las que ya hemos hablado en cafés anteriores que aplican para nosotros. Entonces, podemos pedir una tarjeta de crédito, podemos pedir un cupo, ojalá un cupo rotativo. Acuérdense de la diferencia entre rotativo y revolvente, que de verdad es dramática. Mm. Podemos pedir un crédito hipotecario o un leasing inmobiliario. Podemos pedir crédito de vehículo, podemos pedir crédito para estudio. Mejor dicho, una cantidad de líneas de crédito que están pensadas para persona natural.
Si el crédito es para la empresa, hay unas líneas de crédito que están pensadas para las empresas y hay unas que son como compartidas. Entonces, las empresas pueden tener también tarjeta de crédito y se llama tarjeta de crédito empresarial. Sale a nombre Ujú. de la empresa y la empresa lo que hace es darle esa tarjeta a alguno de sus funcionarios, empleados para que use esa tarjeta de crédito. Muy común, por ejemplo, Cecitar, no sé si tú hayas estado en esas áreas en alguna empresa, creo que no, o si tengas amigos en esas áreas, para el área comercial, los vendedores. Entonces la empresa saca una tarjeta de crédito empresarial y se la entrega o a su gerente, por ejemplo, o a sus Ujú. vendedores para cuando van a invitar clientes a almorzar o a alguna actividad, paguen con la tarjeta de la empresa porque en realidad es un gasto de la empresa, es la empresa invitando a sus clientes a un almuerzo, por ejemplo, para cerrar un negocio, puede ser. Eso sí, que yo creo que eso es el origen de lo que llaman gastos de representación, ¿no? Después se usó para Ese. otras cosas, pero normalmente. Sí, sí, sí. Entonces era Mm, precisamente, o sea, esos gastos de representación son para eso, para esas cositas que en las que la empresa gasta plata dándole atenciones, digamos, a sus clientes o facilitándole el trabajo a sus vendedores. Entonces, a los vendedores les puede pagar, por ejemplo, la gasolina porque están todo el tiempo moviéndose, les puede pagar peajes si tienen que salir de la ciudad, les puede pagar una parte o todo el servicio de telefonía celular porque se supone que están usando mucho el teléfono, es para hacer las ventas de la empresa, en fin, y ujú. les da una tarjeta de crédito normalmente también. A los gerentes de las empresas, por ejemplo, también se les suele dar una tarjeta de crédito para que si el gerente también sale a invitar a unos clientes o lo que sea, pues pueda pagar es con la tarjeta de la empresa y no con la personal. Entonces sí, la empresa puede tener también tarjeta de crédito, puede tener cupo de crédito, como los que tenemos nosotros. ¿Qué no puede tener una empresa o es muy loco pensarlo para una empresa? Crédito estudiantil, Claro. porque pues la empresa no es la que va a estudiar, ¿listo? Crédito para vehículos, sí. Crédito para el propiamente hipotecario, tal vez no, porque es para compra de vivienda. Entonces la empresa no va a ir a Sí, vivir allá, digámoslo así. Pero crédito o leasing inmobiliario sí, porque puede ser para comprar una bodega, un local, una una oficina, algún oficina, claro. inmueble. Uh-huh. Ujú. Y las líneas Bancoldex, que son nuestro tema principal de hoy, están pensadas inicialmente es para empresas, para promover algún sector, alguna actividad de la economía que necesite refuerzo o necesite ayuda específicamente, porque esas líneas, Ujú. Bancoldex es una entidad estatal, es una entidad del Estado y es plata que proviene del Estado para incentivar alguna de esas actividades. Entonces, en algunos bancos oímos hablar de esos créditos como líneas de fomento y ese Ya. fomento se refiere precisamente es a que con esos recursos se busca fomentar el desarrollo de alguna actividad. Entonces pueden salir, por ejemplo, líneas, y ahorita hay una activa nueva, relativamente nueva, ahora la miramos, para las empresas relacionadas con servicios de tecnología de información y comunicaciones, TIC. Y entonces uno si está en esa línea de negocio puede acceder en este momento a una línea Bancoldex específica para ese nicho de Ujú. negocios que han sido además salvadores y fundamentales en esta pandemia y en esta cuarentena para ti y para mí y para muchos otros que hemos tenido que hacer todo desde casa, dictar clase, Claro, trabajar, si no fuera por el internet, por el computador, por la red, todo lo que funciona detrás de esto, no lo podríamos hacer. claro que sí. Entonces, las líneas Bancoldex están más pensadas es para empresas. Entonces, a tu pregunta inicial, tú puedes ir a Bancoldex y pedir el crédito si vas tú como representante legal de una empresa. Sí, pero no vas directamente a Bancoldex, ya vamos a hablar de eso. Si vas tú como César Alejandro Páez Urbina a pedir un crédito Bancoldex para ti, Difícilmente. porque lo necesitas para comprarte un carrito o para mercado, difícilmente si no es que no. Ujú. ¿Listos? Y una vez más, no es ir a Bancoldex, es hablar con tu banco. Sí hay que hacer una averiguación en Eso, Bancoldex, pero es eso, Isa, hablar porque con yo tu banco. recuerdo mis clases de finanzas de hace muchos años, por No digas supuesto. cuántos. Y recuerdo que me explicaban que había bancos de primer piso, que son los bancos a los que uno Sí, normalmente acude, los Da Vivienda, Banco de Bogotá, Banco Colombia, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay unos bancos que llaman de segundo piso. así Bancoldex es. es un banco de segundo piso, Isa. Sí, señor. Y yo en mi inocencia, en esos mismos años que dices tú de esas clases de finanzas, eh,
lo primero que pensé fue, además que yo soy la más crédula, ¿no? Y mi hermana puede dar fe de esto. A mí me dicen banco de segundo piso y yo literalmente me imagino que es que queda en un segundo piso. Entonces, Ujú. en ese momento que nos explicaron eso en la universidad, cuando dijeron es que la banca de segundo piso, yo pensaba, ah, claro, es que uno entra por el primer piso a la oficina del banco y debe haber otros que funcionan en el segundo piso. Y Mm. más o menos años después, y literalmente años después, vine a entender de verdad por qué es que se llama de segundo piso, ¿no? Pero entonces eso soy yo que muchas veces necesito explicaciones con títeres, plastilina y rondas para entender. Pero mira que Fernando Posada nos da una pista, pues nos da una pista, nos da la respuesta, de hecho. Son Ujú. llamados bancos de segundo piso porque sirven para promover el desarrollo de ciertas actividades de acuerdo con las políticas estatales, créditos de fomento. Que son los créditos de fomento, sí. Y de segundo piso también, para todos, Fernando Esteban, Cecitar y todos los que nos escuchan, es porque uno no puede acudir directamente a ellos. Entonces ahí sí hay una cosa medio literal de, ojo, yo como cliente entro es al que está en el primer piso. Porque si yo llego de la calle, yo no puedo entrar directo al segundo piso, salvo que entre por un puente peatonal, pero igual tengo que haber subido escaleras, no vamos a entrar en esos detalles. Entro es por el primer piso. ¿Listos? Claro. Y no me entiendo con los que están en el segundo piso. Lo de segundo piso se refiere es a que esos bancos no tienen relación directa con los clientes. Es decir, uno no puede abrir cuenta de ahorros o cuenta corriente o un CDT en Bancoldex o en Finagro, que es el otro banco de segundo piso muy grande que tenemos en Colombia. Finagro. Ujú. Uno lo que sí puede es ir a un banco comercial de los otros normales, cualquiera que conocemos, Banco de Bogotá, Bancolombia, AB Villas Occidente, cualquiera de los otros, que es banco de primer piso, es decir, tiene relación directa con los clientes. Allá uno abre su cuenta de ahorro, su cuenta corriente y demás, son los que administran toda la relación con los clientes y a través de ellos se hace la solicitud de crédito de banca de segundo piso, que serían las líneas Bancoldex, las líneas Finagros y otros de Finagro y otros créditos por ahí. ¿Listos? Entonces voy a compartir por aquí la pizarrita. Hoy voy a hacer mi mejor esfuerzo por dibujar. Tengan en cuenta que yo soy una profesora de finanzas desde hace no sé cuántos años y que mis habilidades para el dibujo no son las mejores. Pero voy a hacer un esfuercito por dibujar y porque queden medianamente decentes mis dibujos. ¿Listo? Entonces, tenemos por un lado el cliente. ¿Listo? Entonces vamos a dibujar por aquí a un cliente. Una de las cosas que me dijo una psicóloga hace años cuando hice una prueba de admisión a una empresa fue, cuando dibuje una persona, póngale piso para que esa persona no esté en el aire, tenga sentido de pertenencia a algún lugar. Entonces, listo, ahora hoy en día todos mis dibujitos tienen piso. ¿Listos? Muy Está el bien. cliente. Ese cliente es empresario y va a ir como representante de su empresa a solicitar un crédito. Es decir, el crédito, una vez más, no lo va a solicitar para sí mismo, sino que lo va a solicitar para la empresa. ¿Listos? Y Ujú. entonces se va por este camino, chun, 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 y se encuentra por aquí el banco comercial. De verdad que yo soy pésima para el dibujo, voy a intentarme dibujar un poco mejor. Este banco se va a caer próximamente en un terremoto por lo que veo. ¿Listos? Y entonces aquí está el banco tal, chan, Banco de los Pesos. Y entonces el cliente llega al banco y en el banco dice, yo necesito crédito, vamos a ponerle a esta operación de crédito, yo soy empresario, tengo una pyme de cualquier sector, ojo porque ahora que me acuerdo y lo hablábamos hace un ratito contigo, Cecita, hasta hace unos años las líneas Bancoldex las destinaban únicamente para empresas que tuvieran algo que ver con comercio exterior, que fueran Ah, esa exportadoras o pregunta. importadoras. Yo te iba a hacer esa pregunta también, porque antes de Bancoldex se llamaba, Ahora se me olvidó, pero sí tenía otro nombre. Banco de Comercio Exterior, si no estoy mal, era el nombre el completo que tenía. sí, tenía un Tenía nombre un diferente, nombre, pero en todo sí, caso sí era muy, muy dirigido y muy concentrado a a comercio apoyar a los exterior. exportadores y a Sí, los importadores también, ¿no? sí, Sobre sí, todo a sí. los exportadores. Pero entonces ahora no. Ahora, desde hace unos años, ya las líneas Bancoldex están disponibles para cualquier empresa o empresario que necesite esos recursos. ¿Listo? Ujú. Y eso, se necesita inicialmente que sea empresa.
Entonces, listo, va el empresario al banco comercial, este puede ser Bancolombia, el Banco de Bogotá, Vivienda del Occidente, Villas, BBVA, cualquier banco comercial, casi cualquier banco comercial, hay unos que no tienen esas líneas en su portafolio, pero la mayoría las tienen. Y entonces dice en la oficina del banco que necesita crédito. Y el banco entonces le dice, bueno, ¿para qué necesita el crédito? Una de las primeras cosas que tenemos que diligenciar en el formulario de solicitud de crédito es el destino del crédito, ¿para qué necesita la plata? Entonces este empresario podría decir, yo necesito la plata porque soy productor de uchuvas y además las exporto a Alemania. O, como está más de moda hoy en día, soy productor de aguacate Hass y lo estoy exportando a... Esto China. va para China y Medio Oriente y Japón y no sé cuántos sitios Ujú. más. ¿Listos? Entonces, resulta que ese empresario no solamente está exportando, que eso está bien además, y las exportaciones bienvenidas siempre, sino que está produciendo algo que tiene que ver con agricultura. Es decir, ese empresario podría ser beneficiario de una línea Bancoldex o de una línea Finagro, de cualquiera de las dos. Y el empresario dice, necesito el crédito porque necesito expandir mi operación, quiero comprar más maquinaria para que sea más rápido todo el proceso de la producción y el empaque de la uchuva para poderla exportar. Y necesito para eso 200 millones de pesos, por decir algo. Hoy en día los empresarios pueden ir a solicitar estas líneas diciendo, lo necesito para pagar el arriendo y la nómina. O sea, no necesariamente tiene que ser para comprar activos, es decir, para comprar maquinaria o lotes o vehículos o lo que sea, sino que puede ser de verdad literalmente para poder pagar el arriendo y pagar la nómina y sostener la empresa en estos meses que han sido tan delicados para tantos. Entonces, Ujú. listo, necesito X plata, ¿para qué la necesito? Y el banco, en la mayoría de los casos, le dice, claro, con mucho gusto, yo se la presto y le prestó los 200 millones, bueno, le pide unos papeles, lógicamente, para hacer el estudio de crédito, es decir, mirar si esa persona o esa empresa estaría en capacidad de pagar ese crédito, y le dice, listo, yo se la presto, le presto los 200 millones de pesos, se los presto a 5 años, entre 3 y 5 años, pongámosle ese plazo a ese crédito, y además, le voy a cobrar una tasa de interés, vamos a dejarla atada a la ETF, hace unos cafés, ¿te acuerdas? Hablábamos de las tasas de Ujú. interés fija, indexada, variable y todas esas cosas. La mayoría de los créditos con bancos salen con tasa variable y generalmente indexada. Entonces, listo, va a salir a la DTF más, pongámosle a este crédito por ahí, una DTF más 15%, que eso estaría muy cercano hoy en día al 18-20% efectivo anual, como al 20% efectivo anual. ¿Listos? Y entonces el cliente podría salir feliz del banco diciendo, me aprobaron el crédito, voy a tener mis 200 millones y me los van a prestar a 5 años, pongámosle de una vez el plazo, me lo van a prestar a 5 años a la DTF más 15. O peor todavía, vamos a ponerlo aquí como otra alternativa que le puede ofrecer el banco al cliente. Esa es una alternativa que no está tan mal, digamos. Esa alternativa puede ser interesante. Lo otro que le puede decir el banco es, pero usted ya tiene con nosotros aprobado un cupo. ¿Listos? Utilice ese cupo. Y resulta que el cupo es a 36 o 60 meses, ojo, ahí iría máximo a 5 años también, pero la tasa de interés es muchísimo más alta. Ojo, esa tasa de interés en cupo puede estar cercana al 27% efectivo anual. Por aquí, les decía ahorita, esto queda más o menos cercano a un 20% efectivo anual. Mm. ¿Listos? Esa diferencia en puntos en un crédito por 200 millones de pesos es un Es montonón de plata. plata. Es Es plata, harta plata. plata. Mm. Y aparte de eso, resulta que si el cupo muérgano ese no es rotativo, sino revolvente, ese pobre empresario y la empresa se mueren y no terminan de pagar el crédito. Acuérdense de cuando hablamos por allá hace unos cafés de la diferencia entre cupo rotativo y revolvente. Los que no hayan visto ese café, de por Dios de caridad, tarea. Voy a, como una buena profe, a empezar a dejar tareas Ujú. porque esa diferencia es trascendental. Entonces, ¿qué puede pasar? Que el empresario sale diciendo como, pues sí, yo tengo ahí el cupo, yo uso el cupo, ya está aprobado, ya que más papeles ni que nada, y coge la plata del cupo y le sale muchísimo más caro que el otro crédito.
Pero entonces, listo, supongamos que lo que hizo el empresario fue, no, me voy por este otro que me está ofreciendo el banco que suena chévere, los 200 millones a 5 años de TF más 15, y eso me da más o menos el 20% efectivo anual. ¿Qué más le va a pedir el banco en ese crédito? Ojo, garantía. Vamos a ponerlo por acá abajo, en negrito también, para que quede igual como estábamos ahora. El banco, en todos los créditos que nosotros pidamos, nos va a pedir garantía. Es decir, algo que le asegure al banco que le vamos a pagar. ¿Listos? Claro. Y esa garantía va de lo mejor que le podemos ofrecer al banco, que es primero la capacidad de pago. Nosotros tenemos el flujo de caja para pagar eso. Además, la hipoteca en primer grado de un bien inmueble. Es decir, si ese empresario tiene su cultivo en un lote que es de su propiedad, el banco muy seguramente le pediría hipotéqueme el lote. ¿Listos? Y con eso ya le prestamos la plata. Obviamente el lote tiene que tener un avalúo mucho mayor de 200 millones de pesos, mayor de 200 millones de pesos para que el banco apruebe el crédito. Y si no, nos puede pedir, bueno, como lo que usted va a comprar es maquinaria, deje pignorada o emprenda la maquinaria. Esa es la garantía para el banco. Y además puede pedirle, y fírmeme usted, señor socio de la empresa o señor representante legal, como deudor solidario de esta obligación, que eso también lo hablamos hace unos días, la diferencia entre ser codeudor o deudor solidario. ¿Listos? Entonces, si aparecemos como deudor solidario, quiere decir que si el deudor principal no paga, nos toca a nosotros. ¿Te acuerdas que eso lo hablamos también hace unos días? Claro que sí. Entonces, listo, nos va a pedir garantía y supongamos que esa garantía va a ser la hipoteca del lote donde funciona el negocio y que ese lote vale más de 200 millones de pesos. Tiene que tener un avalúo mayor a 200 millones de pesos para que el banco lo apruebe. Entonces el empresario está todo feliz de que le van a aprobar el crédito por ahí. Y le cuenta a un amigo que también es empresario o le cuenta a una profe de finanzas, a alguien que sepa de finanzas y le dice como, estoy feliz porque el banco me aprobó el crédito. Y me salió en estas condiciones. Y entonces alguien que conozca de la existencia de las líneas Bancoldex le puede decir, oiga, ¿y usted no pidió una línea Bancoldex? Resulta que para lo que usted estaba pidiendo, que es exportación, primero. Segundo, usted es empresario, o sea, empezando ya por ahí tiene derecho. Tercero, lo quiere para compra de maquinaria. Ahorita en este momento hay unas líneas abiertas para compra de maquinaria y ya las vamos a ver. Usted era candidato para una línea Bancoldex. Entonces, ¿qué podría pasar? Esta primera opción que está aquí en negrito sería como la primera alternativa. En un mundo alternativo, este empresario sabe de eso. Entonces, antes de aceptar esto con el banco, va y pregunta al banco, oiga, es que yo quiero un crédito, entonces por aquí vuelve a ir al banco. Yo quiero un crédito, pero de línea Bancoldex. Y entonces, ¿qué suele pasar? Y con alguna frecuencia, y se los digo con conocimiento de causa porque más de una vez en la universidad he hecho el ejercicio con mis alumnos del pregrado de que vayan por parejas diciendo que son empresarios a pedir crédito como para que les ofrezcan la línea Bancoldex y en muchos casos no se las ofrecen y cuando ya se las ofrecen les dicen, o cuando ellos dicen, no, es que a mí me dijeron de una línea Bancoldex, sí, vaya a Bancoldex. Hace poquito, en esta plena pandemia, a un amigo que es empresario le pasó eso, él tiene su empresa en Tunja. Y cuando vio que estaban saliendo líneas Bancoldex para los empresarios, para apoyarles el pago de arriendos, de nómina y de todo eso, llamó a su banco y le dijeron, no, eso es con Bancoldex. Y entonces él llamó a Bancoldex. Entonces, por aquí más arriba en el camino, tenemos en el segundo piso, por eso lo pinto más arriba, a Bancoldex. O tenemos al Banco Agrario. Por ahí vi, Cecita, ayúdame a revisar porque lo vi muy rápidamente, un comentario de Fernando Esteban mencionando otros bancos de segundo piso. Sí, señora, Findeter, ICETEX, bueno, de ICETEX yo no estoy tan seguro. El ICETEX no están de segundo piso, sí es con recursos del Estado, pero no están de segundo piso porque el crédito es directamente, uno sí lo pide ahí directamente con el ICETEX. Finagro también. Y también nos Finagro, recuerda sí. Fernando que la sigla Bancoldex significa Banco Colombiano de Comercio Exterior. Exactamente, voy a completar aquí mi paisaje mientras tú les cuentas todo eso. Yo estoy aquí ejercitando mis habilidades para el dibujo. ¿Listos? Entonces, nos vamos, nos dice el banco comercial, váyase a Bancoldex. Y entonces el cliente todo juicioso se da la vuelta y va, o llama a Bancoldex, o va hasta Bancoldex.
y dice, mire, es que yo soy empresario y mi empresa hace esto y esto y esto y necesito crédito, en el ejemplo que estábamos poniendo ahorita, para comprar maquinaria porque quiero ampliar mi capacidad de producción. Y entonces en Bancoldex le dicen, sí, claro, tenemos precisamente ahorita una línea disponible para la compra de maquinaria y la reconversión industrial de las empresas y no sé qué tal. Usted es candidato para esa línea, pídala. Y entonces el empresario dice como, listo, dénmela, como lo que tú planteabas al principio. Y el banco le va a decir como, no, es que no es con nosotros. Nosotros Claro. somos, otra vez, ojo, de segundo piso, voy a trazar aquí unas rayitas como de ese banco está un nivel más arriba. No tienen relación directa con el cliente. ¿Listos? Entonces este banco le va a preguntar, ¿usted con quién sí tiene su cuenta de ahorros o su cuenta corriente y todo? Porque una cosa que sirve para pedir crédito es ser ya cliente del banco. Entonces el cliente puede decir, no, yo tengo aquí con el banco aliado, vamos a ponerle un nombre diferente a nuestros bancos comerciales para que no digan que le doy palo a ninguno o que favorezco a ninguno. Muy El banco bien. aliado, ¿listos? Y entonces ese banco aliado, no es más, aliado creo que no es la mejor palabra para este ejemplo, es el banco XYZ, vamos a ponerle un nombre así bien genérico. El banco XYZ. Que es un banco, digámoslo así, común y corriente. Ujú. Entonces Bancoldex le dice al cliente, oiga, vaya a su banco y pida allá el crédito. Entonces el empresario vuelve al banco y entonces, venga, que es que en Bancoldex me dijeron que es con ustedes. ¿Qué suele pasar? Y ojo, los que tengan amigos empresarios y que especialmente ahorita en época de pandemia hayan pasado por esta situación, pregúntenles a ver cómo les fue con eso. El banco XYZ empieza, no, pero es que usted ya tiene un cupo aprobado, use el cupo. O no, podríamos sacarle eso con Bancoldex, se demora muchísimo. ¿Listos? Eso se demora un montón. El trámite es larguísimo y tiene que traer todo este chorrón de papeles. Con nosotros el crédito se lo aprobamos, si no lo quiere con el cupo, se lo podemos aprobar en una línea de crédito ordinario. Resulta que el banco le empieza a poner trabas y a decirle, no, mire, yo le apruebo por aquí muchísimo más rápido la operación. En 3, 5 días le tengo ya aprobado el crédito o le tengo razón. Son menos papeles. Como usted ya es cliente, sale rapidísimo. O use el cupo, empieza a buscarle por otro lado y a ponerle peros y peros y peros a la línea de Bancoldex. ¿Qué tiene que hacer uno? Ojo, primero, armarse de valor, porque sí se demora un poquito más el trámite, claramente sí. ¿Listos? Y segundo, porque este banco empieza a decirme como, no, espere, todavía no le apruebo el crédito por ahí, busquemos otras alternativas, por aquí es más rápido, ¿por qué le pone tantas trabas a la cosa? Porque resulta que, como decíamos ahorita, Bancoldex, Finagro y otros lo que buscan es fomentar algunas actividades, por eso también los llamamos créditos de fomento. ¿Listos? Ujú. Fomentar la economía. En este momento una cantidad de las líneas que han salido son para apoyar a la economía en general en esta crisis en la que estamos. Y entonces, Bancoldex, ¿qué puede decir? Llega el cliente, hace su solicitud frente al banco XYZ porque sí toca hacer la solicitud por ahí, ese es el primer paso. Y entonces el banco XYZ hace un estudio preliminar de crédito, primero para ver si esa empresa estaría en capacidad de pagar cualquier crédito, ¿listos? Porque, y eso lo hablaremos más adelante, probablemente, es más, en nuestro próximo café, es qué le mira a uno el banco, a uno o a la empresa, que eso es más o menos común, para prestarle plata. He visto muchas quejas también, sobre todo en redes, y ojo que las redes en ese sentido suelen ser incendiarias, de empresarios quejándose, es que el banco no me aprobó la plata y entonces ¿dónde están los recursos del gobierno y de Bancoldex? Y ese es el colmo y es que no me atienden y es que no me dicen, y va uno a ver y es que esa empresa ya está tan endeudada que prestarle más plata es un riesgo altísimo, primero para cualquiera que le preste, o segundo, es matar la empresa, es acabar de endeudarla para que esa empresa de verdad se muera de endeudamiento. Claro. Entonces, el banco XYZ analiza si la empresa sí podría pagar ese crédito y todo, y si cumple como con los requisitos de la línea que está pidiendo con Bancoldex. ¿Qué sí toca hacer? Averiguar, por ejemplo, en la página de Bancoldex, vamos a ponerla por aquí abajo, www.bancoldex.com, ahorita le vamos a echar un ojito, qué líneas de crédito están activas y uno podría aplicar a esas líneas. En este momento hay una cantidad de líneas activas por regiones o por ciudades, con el nombre de la región.
Entonces hay unas, por ejemplo, que se llama línea Bogotá responde, línea Antioquia responde, línea Sincelejo responde, así hay un montón. Y lógicamente son o para Bogotá, o para Antioquia, o para Sincelejo, o para la ciudad o la región de la que se refiere esa línea. O sea, si la empresa, por ejemplo, la empresa está en Sincelejo, podría pensar en esa línea Sincelejo de Bancoldex. Sí, tal cual. ¿Listos? Entonces, la primera tarea que habría que hacer es miremos en la página de Bancoldex, porque además hay un montón de líneas, si hay líneas abiertas y que estén vigentes, porque Bancoldex, el gobierno, destina unos recursos para esas líneas. Y entonces dice, listo, tenemos X plata para prestar en X línea, la línea tal. ¿Listo? La línea Y. Y entonces, hasta que se agote esa plata, vamos a otorgar créditos por esa línea. Entonces, la primera tarea que hay que hacer es mirar en la página de Bancoldex, no ir hasta Bancoldex, ojo, se puede llamar si quieren, y averiguar si hay alguna línea que esté abierta y que nos sirva para nuestro tipo de negocio. Y entonces ya con esa información vamos a nuestro banco, al banco XYZ, y decimos, oiga, yo necesito un crédito, pero lo quiero por la línea Bancoldex tal, ¿listo? Y entonces este banco nos analiza, mira nuestra capacidad de pago, de endeudamiento y demás, lo que vamos a hablar más adelante, y pasa la solicitud a Bancoldex y le dice, listo, este señor empresario necesita un crédito, está pidiendo un crédito bajo la línea tal de las líneas que tienen ustedes. Y entonces Bancoldex dice, perfecto, prestémosle la plata. ¿Qué puede pasar? Ojo, que Bancoldex ponga los 200 millones completos o que ponga la mayor parte. En este ejemplo vamos a poner que Bancoldex pone bueno, pongámosle 180 millones, no el total, para que el resto, el empresario va a recibir los 200, los ponga el banco XYZ. ¿Listos? Entonces Bancoldex puede decir, listo, yo le apoyo a ese crédito con 180 millones de pesos. No, es más, vamos a ponerle los 200 millones de pesos completos para que nos dé ahorita más rabiecita. Listo, démosle los 200 millones de pesos completos. Y ojo, yo le presto, porque Bancoldex le está prestando la plata inicialmente es al banco XYZ. Entonces, señor del banco XYZ, yo le presto a usted la plata a la DTF menos 1%. ¿Listos? Menos 1%. Menos 1. Ahorita vamos a ver una línea de Bancoldex que en este momento está con esas condiciones. Para el banco intermediario, Bancoldex pone la plata a la DTF menos 1. O sea, baratísimo. Que sonó por allá como si golpearan El espíritu de los créditos con el rechazados. espíritu de los créditos. Los espíritus chocarreros del crédito. Y entonces le presta al DTF menos 1. A la DTF menos 1. Y dice además, no le vamos a dar solo 5 años, eso es muy poquito, démosle 7 años de plazo para que esa maquinaria pueda ser productiva para el tiempo que necesita además para ponerla a funcionar. Y como necesita tiempo para recibir la maquinaria, instalarla, ponerla a funcionar y todo, vamos a darle periodo de gracia a capital. Es muy común en los créditos con Bancoldex que exista el periodo de gracia a capital. ¿Eso qué es? Que durante unos meses no tiene que hacer abono a capital, solamente paga intereses. O sea que la cuota es más bajita. La cuota es más bajita, eso le da oxígeno a la empresa mientras tanto. Y además de todo, Bancoldex dice, y además yo tengo un amigo, vamos a poner por aquí al amigo, que se llama el Fondo Nacional de Garantías. Vamos a ponerlo por aquí arriba porque ese también es de segundo piso. Fondo Nacional de Garantías. Y el Fondo Nacional de Garantías, ¿qué hace? Apoya la garantía, precisamente. Como lo otro que decíamos ahorita, el banco nos va a pedir garantía. Por aquí también, lógicamente, nos van a pedir garantías, pero entonces vamos a involucrar al Fondo Nacional de Garantías. ¿Y eso qué quiere decir? Que esos 200 millones de pesos salen apoyados en parte y hoy en día en gran parte por el Fondo Nacional de Garantías. ¿Y qué puede pasar? Que el Fondo Nacional de Garantías dice, yo apoyo el 90% del valor del crédito, es decir, el empresario va a tener que poner garantía solo por el 10% restante, es decir, garantiza 20 millones, entre Bancoldex y el Fondo Nacional de Garantías específicamente, garantizan los otros 180 millones del crédito. ¿Qué tiene que hacer el cliente para acceder a eso? Ojo, pagarle al Fondo Nacional de Garantías una comisión.
¿Listos? Y esa comisión es un valor relativamente bajito por tener derecho a que el Fondo Nacional de Garantías le apoye con la garantía. Esas garantías antes eran menores, con la pandemia las subieron al 90% en muchos casos con los créditos Bancoldex para que el empresario de verdad tenga más fácil pedir el crédito y para que el banco XYZ no diga, es que qué tal que perdamos la plata. No, ojo, aquí está el Fondo Nacional de Garantías apoyando el crédito. ¿Listos? Entonces, como el banco Bancoldex le va a prestar a la DTF-1 al banco XYZ, ojo, también le va a decir, ojo, al cliente, no le vaya a prestar a la DTF más 15, que es su tasa normal, tiene que prestarle por debajo de esa tasa y ponen el límite, entonces le pueden decir, tiene que ser mínimo 2 puntos por debajo, es decir, máximo le cobraría la DTF más 13, ¿listos? Pero el banco comercial ahí tiene también la posibilidad de cobrar menos. Ojo, si a mí me van a cobrar como intermediario el DTF-1, pues yo sobre esa plata perfectamente podría cobrar el DTF más 5 y me estoy ganando el 6% de chévere solo por la intermediación. Claro. Y sin embargo, no le bajan tanto. Si el Bancoldex le dice mínimo 2% menos, entonces este va a decir, listo, DTF más 13. ¿Listos? Pero cualquier cosa es cariño más o menos. Y sobre todo con un crédito pues de ciertos montos, ¿no? O sea, Claro, y si el crédito es 2 puntos grande, de tasa de interés puede ser una buena plata. de acuerdo, si el crédito es grande, 2% en los intereses es un montón de plata, pero es que no es solamente los intereses, es también el plazo, es el periodo de gracia y es la garantía. ¿Listos? Entonces, ¿por qué si estas condiciones, vamos a encerrarlas por aquí en azulito, claramente son mucho mejores para mí como cliente? Cuando yo fui al banco el primer día, de una vez el banco XYZ no me dijo como, oiga, sí, hagámosle con una línea de Bancoldex que es más chévere, porque esa línea es más chévere para mí, pero no para el banco. El Claro. banco siempre nos va a ofrecer la línea que es más chévere para el banco. En la que ¿Listos? puede ganar más platica. En la que puede ganar más plata, recuperar más rápido, ¿listos? Y con las garantías y con todo lo demás, de verdad tener asegurado prácticamente el pago del crédito, ¿listos? Entonces, la línea de Bancoldex tiene la gran ventaja de que es más barata, tiene más plazo, nos da periodo de gracia muchas veces a capital y estamos apoyados por el Fondo Nacional de Garantías. ¿Qué puede pasar? Ojo, que de verdad el cliente no pueda pagar más adelante por alguna razón. ¿Listos? Alguna vez me pasó que el empresario dijo, no, pues yo no le pago al banco y el Fondo Nacional de Garantías cubre y listo. Él pensaba que ahí ya él no tenía que pagarle a nadie, convencido, no, ojo. Tendríamos que quedarle, o le quedamos debiendo es al Fondo Nacional de Garantías y hay que pagarle al Fondo Nacional de Garantías. Claro. ¿Listos? Entonces, ese es el funcionamiento general de las líneas Bancoldex, Finagro y demás. Bien, Isa, entonces, pues a ver si yo entendí bien. Aquí las grandes ventajas serían, primero, una tasa de interés normalmente más baja que la que me ofrecería un banco, que la que me ofrecería el banco si no estuviera yo accediendo a una línea de fomento. Sí. Segundo, muy posiblemente un plazo también más largo y con la ñapa en el plazo de tener unos años de gracia, un periodo de gracia para empezar a Cierto. pagar capital más tarde. Entonces mis cuotas inicialmente serían más bajas de lo que serían con un crédito normal. Ajá. Y tercero, tendría el respaldo del Fondo Nacional de Garantías. O sea que Y si, te falta una cosa chévere, ¿qué es cuál? el ¿Qué me periodo de quita? gracia. Me quitaste la imagen. Sí, ya lo dije, el periodo de gracia Ah, no, en el entonces no, plazo. me distraje yo, perdón, perdón, perdón. El plazo Sí, que incluye periodo de gracias, que como para mí son dos claro. cosas aparte. Entonces, pues, se paga por un tiempo solamente interés y no se paga el capital, no se abona capital. Entonces, Es obviamente, cierto. eso hace que las cuotas sean más bajas también. Y para esto hay que hacer la tarea previa y es meterse al sitio web de Bancoldex, ver qué líneas existen y a Sí, cuáles de esas líneas me puedo yo postular, cuáles de esas líneas sí. yo puedo solicitar, Y cuáles de esas líneas voy a decir la palabra y voy a sentir el corrientazo que me pasa por la espalda cada vez que la utilizo, a cuáles líneas puedo aplicar. ¿Cuáles de esas líneas puedo aplicas a solicitar? crédito. ¿A cuáles de esas líneas puedo solicitar? ¿A cuáles me Solicitar. puedo postular? ¿A cuáles me puedo candidatizar? Dije 3 sinónimos de la palabra, mira. Oh, muy bien. Bien, Muy bien. pero Salió chévere, o sea, así. hay que hacer la tarea porque vale muchísimo la Vale pena. mucho la pena hacer la tarea, de acuerdo. Y ojo, hace Ser pilo unos, paga.
Serpi lo paga, de acuerdo total. Y hace unos cafés, hace unos sábados, hablábamos de los fraudes que están tan de moda en estos días en internet y todo. Hoy, cuando entré como a revisar lo más reciente que había en Bancoldex para tener lo más calientico recién salido del horno para este café, uno de los primeros avisos que sale cuando uno abre la página de Bancoldex, que ahorita pues no se los puedo mostrar porque ya abrí la página, ya no me sale otra vez, es que no nos dejemos engañar con supuestos tramitadores, con supuesta gente que a cambio de X plata le saca a uno el crédito Bancoldex. No, eso es sin tramitadores, eso es sin pagar comisiones por fuera ni nada. No se dejen engañar con eso tampoco. Eso se hace directamente ante el banco comercial XYZ en el que nosotros tengamos la cuenta. Pero eso no quiere decir que no valga la pena conseguir a alguien que le ayude a uno Ah, a hacer la no, es que tarea. una cosa es el asesor, que eso, digamos, lo puedo Sí. hacer yo y les puedo ayudar si tienen dudas para mirar si les pueden prestar crédito, si es conveniente pedir crédito primero, si sí les pueden prestar, hacer la solicitud de crédito frente al banco, las proyecciones que nos va a pedir el banco para el crédito, todo eso sí, pero otra cosa es que alguien te diga, no, págueme 1 millón de Y yo pesos le y saco ese yo crédito. le saco ese crédito. Uy, Eso uy, es uy. otro paseo. ¿Listos? Uy, Hay uy, gente uy. aprovechándose de eso. Entonces, voy a compartir por aquí la pantallita de internet inicialmente para que miremos una de las líneas Bancoldex que está activa en este momento. Ahí ya se ve la pantallita de Ya internet. se ve. Línea Perfecto. MIPYMES competitiva. Líneas MIPYMES competitivas para escalamiento productivo. ¿Listos? Y entonces esa está vigente en este momento. Tiene un cupo aproximado, aquí está de 300.000 millones de pesos. Y dice, no sé si se alcance a leer, tal vez no por lo que la letra está tan clarita, que es para la recuperación productiva de las MIPYMES en el país. Esto es micro, pequeña y mediana empresa con recursos del gobierno nacional. Entonces, destino de los recursos, modernización, compra o arriendo, leasing de bienes inmuebles, maquinaria, equipo, adecuaciones, mejora de instalaciones, en fin, todas las cosas para las que podríamos pedir ese crédito. ¿Qué no nos pide, qué no nos financian por ahí? Financiación de vehículos que operen con gasolina o diésel. ¿Listos? Pero entonces, si es un vehículo Ujú. eléctrico, sí. Ojo. Inversión en adecuaciones y certificaciones para garantizar la bioseguridad. Si la empresa necesita plata para adecuar sus instalaciones para eso, por ahí la puede pedir. Desarrollo sostenible, eficiencia energética y energías renovables. Entonces, pues les decía, un vehículo eléctrico, si la empresa quiere, por ejemplo, un furgoncito eléctrico para repartir sus productos, por ahí puede estar el crédito. ¿Listos? Tiene periodo de gracia capital mínimo de 12 meses y de hasta 18 meses. Esto quiere decir entre 1 año y año y medio sin pagar capital y pagando solo intereses, que eso de verdad Que en este momento de crisis es una súper, súper es una oferta, es decir, es super ayuda. una ayuda grande. Uh-huh. Plazo mínimo 3 años, máximo 7 años, lo que decíamos ahorita. Ujú. Monto máximo por empresa hasta 3.000 millones de pesos. Sale en pesos para todos los sectores. Microempresa, pequeña y mediana, esto no es para grandes empresas, que ha sido una de las grandes quejas con los créditos Bancoldex. Y sirve generalmente para compra, modernización de maquinaria, propiedad o planta. Es decir, podemos comprar maquinaria, podemos comprar vehículos, podemos hacer adecuaciones en la planta con un crédito de este estilo. Ese es general a nivel nacional, MIPYMES competitivas. Y voy a poner ahora una por aquí que es un poco más local, que este ya es el documento más específico de Bancoldex, de una línea que se llama Bogotá Responde, como las que les decía hace un ratico que están por regiones y por ciudades. Esta es para las empresas claramente que quedan en Bogotá. ¿Listos? Y por aquí nos dice, esta la dividieron, tiene un cupo total de 220.000 millones de pesos y la dividieron en 3 grandes grupos. Microempresas crédito inteligente hasta 60.000 millones de pesos, microempresas con, ojo, bajo mecanismo de redescuento. Redescuento quiere decir a través de banca comercial hasta 40.000 millones de pesos y a través de microfinanzas, ojo, hasta 50.000 millones de pesos. Microfinanzas son créditos muy, muy pequeñitos en términos pues comparativos, pequeños, y los dan los bancos especializados en microcrédito. ¿Listos? Y un cupo 3 que es para pymes con un cupo de hasta 70.000 millones de pesos. Por aquí es donde dice, por ejemplo, en cualquier caso esta oferta deberá contemplar una reducción en la tasa de interés de mínimo el 2%. O sea, ahí ya nos están diciendo que el banco como mínimo nos baja el 2% sobre lo que sería la tasa normal de ese crédito con el banco. ¿Listos?
Y por aquí dice quiénes pueden participar. Entonces aquí sí aparece personas naturales y jurídicas consideradas como micro, pequeña y mediana empresa. Tiene que ser empresario. ¿Listos? Con domicilio en la ciudad de Bogotá. ¿Listos? Entonces ahí en esas cosas se encuentra uno todo. ¿Para qué podemos usar el destino, los recursos? Pues ¿cuál es el destino de los recursos? Capital de trabajo, exclusivamente para pago de nómina, arriendos y demás costos operativos y de funcionamiento. Es decir, este no es para comprar maquinaria, para eso existe el otro. ¿Listos? Entonces, una vez más, importantísimo hacer la tarea, entrar a la página de Bancoldex y mirar qué líneas están activas. Estas las encontré yo hoy en la página de Bancoldex. ¿Qué puede pasar? Que cuando salen esas líneas, si el empresario se enteró y se fue rapidito al banco, hizo el trámite y fue de los primeros que aprovecharon el cupo, se va llenando esos cupos que va estableciendo Bancoldex y el Estado y ya no hay plata para pedir prestada por esas líneas. Eso puede pasar. O sea, ¿Listos? el que primero se arrodilla, primero se confiesa. De acuerdo. ¿Listos? Y hay que estar preparados para todos los papeles que nos van a pedir, para todo lo que se va a demorar hacer el estudio y demás, pero vale la pena. Son créditos que salen en condiciones mucho más flexibles, más baratos, mejor plazo y demás, que los créditos normales comerciales con los bancos. ¿Listo? Bueno, y lo otro que pues aconsejaríamos obviamente es que alguien que sepa de temas financieros lo asesore a uno. Claro, empezando por saber Mm, si es conveniente o no tomar crédito, que lo hablábamos tal vez en el primer café, hace ya como ujú. 18 cafés para atrás, hoy es el número 19 de por Dios. Entonces, en el primer café hablábamos de eso, miremos si es conveniente o no tomar crédito. Y lo siguiente es, bueno, si sí debemos tomar crédito, entonces miremos qué cosas nos va a pedir el banco, qué vamos a ofrecer como garantía, todas esas cosas. Cuando yo trabajé en un banco hace unos años, hoy no voy a decir en cuál, un compañero del banco decía que para que a uno el banco le apruebe el crédito, uno tiene que demostrar que tiene la plata y no la necesita, porque tiene que demostrar que la garantía es suficiente y tiene que demostrar que tiene capacidad de pago, que va a poder pagar el crédito. Y pues hoy en día ya con lo del Fondo Nacional de Garantías, no necesariamente es aquí tengo la plata en forma de la garantía, porque si el Fondo Nacional de Garantías nos apoya, pues hay que demostrar menos plata para la garantía. Ujú. ¿Listo? Bien, Isa, pues bueno, en medio de tantas malas noticias que afectan tanto el bolsillo y que afectan las finanzas de las empresas, yo creo que lo que nos contaste hoy puede ser muy útil Uh -huh. para empresas de todos los tamaños, pero especialmente para empresas pequeñas, ¿no? Claro, para los Tienen pequeños, porque es que allí, para los grandes el acceso a crédito es mucho más fácil, en claro, muchos casos es mucho más barato, es más rápido, para los pequeños es más sí, sí. difícil. Y Entonces, claro, sí. una empresa grande además puede aprovechar apalancamiento, puede Ah, aprovechar la so, estamos muy reciprocidad que técnicos. tiene con el banco, Uh -huh. ¿no? Y lo De consigue más acuerdo. barato, o consigue, bueno, unas condiciones. Pero sí, esto es bien, bien interesante y bien útil y es un salvavidas. Estas últimas que revisamos puntuales, estas dos que mostraste al final, son un salvavidas para las empresas que lamentablemente están sintiendo que el agua sube, sube, sube y poco a poco les llega al cuello. De acuerdo. De acuerdo, Bien, de Isa. acuerdo. Bueno, entonces, Veo una pregunta de María Camila en el chat, ¿la ves? no, estaba viendo aquí. Uno tiene que demostrar la destinación de los recursos, pregunta María Camila. Pues tener, no. O sea, que vayan a ir a hacerte una auditoría y ver que sí compraste con eso los recursos, es muy posible que no. ¿Listos? Pero ojo, ahí hay un tema ético importante, de verdad, es si yo pedí la plata para pagar la compra de una maquinaria, pues hombre, la uso para la compra de la maquinaria, ¿para qué otra cosa voy a usar la plata entonces? ¿Listos? No deberíamos usarla para otras cosas que no sea lo que dijimos en el crédito, que es para lo que lo vamos a usar. Sobre todo que no hay que abrir un hueco para tapar otro, ¿no? Exactamente, sí. Y ojo, para eso, y es vale la pena de verdad estar pendientes de la página de Bancoldex, Bancoldex periódicamente abre líneas de crédito para pagar otros créditos. Se llaman las líneas de recomposición de créditos. Entonces uno puede pedir uno de esos créditos para aglomerar todos los otros créditos que tenga, que son más caros, que son más corto el plazo y todo, y prepagar esas obligaciones con una linecita Bancoldex que es más barata y más chévere. Isa, pregunta Fernando Posada, algo muy interesante, sobre todo para las empresas que manejan negocios en otras monedas, en divisas. ¿Los créditos de Bancoldex son todos en pesos? Yo no me atrevería a asegurar que todos,
porque no he revisado todas las líneas, la mayoría sí, pero es posible que salgan créditos en moneda extranjera también, con Que línea en este Bancoldex. momento también, pues digo yo desde mi conocimiento muy tangencial, muy marginal del tema, sería una ventaja, porque con la inestabilidad del dólar, por ejemplo, pucha, un crédito en dólares, un crédito en euros, Yo que le tengo miedo hasta a mi propia sombra, prefiero el crédito en pesos. Entonces, con eso voy segura. Ahora, los créditos en dólares no tienen nada de malo, se pueden tomar productos de cobertura de riesgo cambiario como los ujú, forwards con los bancos, que esto ya son finanzas más avanzadas, pero yo, por ejemplo, sí prefiero de una vez en pesos y de una vez saber en cuánto queda la obligación y no estar además de todo pendiente de la tasa de cambio y sufriendo por si sube o baja. exactamente, Pero sí, bien. no estoy segura, Fernando Esteban. Es probable que sí haya en este momento alguna línea Bancoldex abierta que pueda ser desembolsada en dólares.